las finanzas en general, es como que mientras más sofisticación matemática le incluyo, entonces automáticamente debe ser mejor. Y esto es rotundamente falso. Esto es una falacia de la que nos tenemos que salir o intentar por lo menos, porque esto es a lo que les decía, hay modelos que pueden tener mucha mayor potencia predictiva o explicativa, siendo más simples que otros. Y en ese sentido, a veces nos complicamos nosotros solitos, ¿no? Es como dicen algunos autores. Es decir, que no le damos cabida a la posibilidad de que soluciones más simples podrían tener. Obviamente se trata de demostrarlo, ¿no? Se trata de tener la suficiente indagación como para poder hacer esa elección. Este mito 5 más bien decíamos, era eh, una paradoja que sí teníamos eh, con la que tenemos que ser cuidadosos, porque esta nos dice que si yo quiero hacer dinero con la evaluación, si yo me quiero dedicar, por ejemplo, a lo que decíamos el año pasado, ¿no? Con lo del Bitcoin. eh, si yo pienso que el valor del Bitcoin, la cotización del Bitcoin va a llegar a los $100,000, $200,000, $500,000, $1,000,000, en realidad estoy suponiendo que al momento el mercado no se da cuenta del gran potencial que tiene este proyecto. Entonces ahorita que está bordeando ahí los $20,000, si no estoy mal, em, la gente no se está dando cuenta de lo que yo sí me doy cuenta, y por ende lo que estoy esperando es que el mercado se corrija, yo comprar un Bitcoin en este momento con los ahorros de mi vida y que el mercado se corrija para que refleje su verdadero valor en la cotización, ¿no? Es decir, que la cotización ya deje de ser 20,000 y que pase a ser $250,000, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está apelando a esa paradoja, ¿no? Porque estamos diciendo, el mercado se está equivocando, pero se va a corregir. O en otras palabras, el mercado está siendo ineficiente en este momento porque no está sabiendo reflejar en su cotización todas las connotaciones de valor y de apreciabilidad que puede tener el Bitcoin. Y por ende, es cuestión de tiempo hasta que esto explote, hasta que se corrija, es decir, considere la información disponible y por ende, por eficiencia de mercado, eh, esta cotización se convierte en la que yo espero para poder hacer dinero, ¿no? Entonces, el problema es en qué momento sucede eso, porque si yo pienso ahorita que, no sé, pues la gente no está sabiendo valorar a tal o cual cosa, pero que en realidad sí tiene un alto potencial, ¿qué me hace pensar que esa misma falta de consideración de esto que es valioso no se va a replicar en otros ámbitos, ¿no? En otros aspectos, ¿no? No sé si les hace sentido, pero esto es algo muy curioso porque a veces se da por sentado que eh, no estaríamos incurriendo en esta creencia para operar en el mercado. Es decir, algunos dicen, yo opero en el mercado creyendo en su total eficiencia. No, pues es imposible, porque si esto fuera así, estarías creyendo que ya todas las cotizaciones están reflejando el valor intrínseco de los activos o de cualquier otro, o sea, de los activos financieros o de cualquier otro activo real, y por ende no tendrías la oportunidad de ganar dinero, ¿no? No tendrías oportunidad de generar una ganancia. Y el mito 6 que les decía es en el que personalmente pienso que más lecciones podría dejarles, es en el hecho de que se deje el resultadismo inmediatista al que me suelo referir, ¿no? El hecho de que no, yo tengo que ver el resultado mañana porque si no, no sirve esto, ¿no? No sirve lo que me estás mostrando, lo que me estás ofreciendo, porque no. Tiene que ser algo inmediato y además que me ofrezca este, esta recompensa, ¿no? Eh, pero es más bien cuando te comprometes con el proceso de alguna forma, y muchas veces ocurre también esto que es irónico, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado, pero esto que lo trabajan eh, los del psicoanálisis, ¿no? Que cuando uno llega al objeto de deseo, automáticamente ya no lo quiere, ¿no? Es decir, si uno llega a conseguir ese objeto que era tan anhelado, tan deseado, ya después es como que le dura un ratito la satisfacción, qué sé yo. Ah, está justo, Alejandro nos dice que sí.
le genera un ratito de satisfacción y luego se aburre y se pasa a otra cosa, ¿no? Eso, empieza a buscar otra cosa. Por eso les digo que les deseo de todo corazón que lo antes posible obtengan todo lo que creen que es el horizonte de autorrealización en sus vidas, que muchas veces a esta edad pasa, ¿no? Por esto de que yo quiero, no sé, patrimonio, riquezas, autos, casas, viajes y demás, o sea, que lo antes posible lo tengan para que se den cuenta, igual, antes que parece que no va tanto por ahí la cosa, ¿no? Pero ese es el problema de cómo nos encarcela este deseo, ¿no? Porque nos mete como en una especie de ruedita infinita y obviamente de a poquito vamos alcanzando cosas, pero entramos en esa paradoja, ¿no? Que si al final termino comprándome la moto que quería, ya no quiero la moto, ahora quiero auto, ¿no? Y si al final me compro un autito Toyota antiguito, luego ya no quiero el autito antiguito, quiero un Gol Volkswagen, ¿no? Y luego me compro un Volkswagen, ya no quiero el Gol, ahora quiero, no sé, vagoneta, y después quiero vagoneta alemana, ¿no? Quiero Beamer, quiero Mercedes-Benz, y luego quiero, no sé, Ferrari. O sea, ese es el punto, ¿no? Esto es porque incurrimos en esta visión que se nos instaura desde muy, muy temprano, ¿no? De que solo importa el resultado, pero ese es el dilema. Es más bien en el proceso, y esto cabe mucho en los negocios, son más bien los que han aprendido un poco a enamorarse del proceso, a enamorarse de esto que es el entendimiento, el estudio, un poco la vía investigativa, autodidacta y también, em, diría, la que requiere de un apasionamiento, ¿no? Por los temas la que nos da más bien mejores resultados, ¿no? Porque si aquí lo que estamos pretendiendo hacer es que una fórmula nos diga cómo funciona el mundo, eh, creemos que sabemos, lo repito mucho, pero probablemente estemos solamente repitiendo algunos discursos, ¿no? Algunas narrativas. Entonces, más bien los que logran, y obviamente, de nuevo, ¿no? No me refiero solamente al ámbito de evaluación o de finanzas o incluso de sus profesiones, de sus carreras sino de otros temas que podrían estar surgiendo por ahí, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas brillantes, mezclando los contenidos, ¿no? Yéndose de ámbitos que parecerían súper raros. Yo, por ejemplo, ahí creo que nunca se los he comentado, tenía un amigo que era ingeniero de sistemas y que también ha estudiado geología. Y entonces les decía, no, pucha, ¿qué miércoles tiene que ver uno con lo otro? Y terminó trabajando para empresas muy interesantes que necesitaban de gente en ese momento de transición tecnológica que sepa programar, que sepa de software y demás, y que también sepa de cartografías, que sepa de mapas y unos cuentos que hacía por ahí. Bueno, ese es el tema de los mitos, eh, principalmente asociados al valor, porque sobre eso vamos a trabajar bastante en el semestre, ¿no? Entonces, volviendo a resumir, a sintetizar estas piezas que les decía del rompecabezas, teníamos tres tipos de decisión para lograr la maximización del valor, que eran las decisiones de inversión, dónde colocar los recursos, de financiamiento, de dónde obtenerlos y de distribución, cómo es que recompensamos a los que han confiado en nuestro criterio para la gestión y que ahí tienen las distintas problematizaciones, ¿no? Primarias para cada uno de estos ámbitos. Ahora, el problema en el que nos habíamos metido era en el hecho de que eh, para que esto se logre, para que se pueda maximizar el valor de la firma en el mercado, había una visión utópica, ¿no? Que todavía nos acompaña hasta el día de hoy, está presente en la mayoría de los textos, de las relaciones que tienen los gerentes, los agentes que contratan las empresas para alcanzar o intentar alcanzar ese objetivo respecto a sus grupos de interés. ¿No? Y decíamos, en la visión utópica con los accionistas, bueno, pues estos ejercen su labor, su rol y contratan y despiden dependiendo del cumplimiento de ese objetivo. Y los otros están también sintonizados, ¿no? Con la idea de maximización de la riqueza. Los acreedores también les canalizan recursos y en contrapartida o en compensación también se protege los intereses de los acreedores, los mercados obtienen información transparente de los gerentes, mientras que también se comprometen a hacer una evaluación eficiente, libre de sesgos, racional de los datos de lo que se les proporciona, y con la sociedad que todavía sería más
delicada vínculo, no habría costos sociales, ¿no? O sea, los gerentes, las empresas serían todos angelitos, como algunos nos quieren hacer parecer. E incluso les decía, si hubieran externalidades, estas podrían identificarse y por ende sabríamos como sociedad y a través de las instituciones como el gobierno eh, y sus distintas agencias, sabrían cómo cobrarle a los gerentes por estas afectaciones que están generando, ¿no? Entonces, de nuevo, así, si funcionara así, bueno, sería una maravilla para algunos puristas, pero lamentablemente no es así, decíamos, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Bueno, todo lo que pueda salir mal va a salir mal, dice Murphy. Eh, creo que no es tan drástico así, pero el primer problema con los accionistas, decíamos, se empezaban pues a volver muy relajados, voy a decir coloquialmente, porque esto viene desde el origen de nuestra profesión, ¿no? Desde el rol gerencial, que podríamos llamarle, fruto de las revoluciones industriales, de la instauración del sistema capitalista, en el que creo que les di este ejemplo el miércoles, ¿no? Y si es así, me corrigen, pero les decía, en el origen, por ejemplo, el artesano, el que producía zapatos en una comunidad, era pues el que veía todo el proceso productivo, ¿no? Porque era zapatero, era el que producía los zapatos en el lugar, fruto de generaciones que se han ido heredando el conocimiento, el know-how, y que eran familias enteras, ¿no? Que se dedicaban a ello. Pero con el transcurrir de los años, fruto del crecimiento poblacional, este zapatero empieza a tener excedentes, ¿cierto? O sea, empieza a poder producir más allá de la necesidad, fruto del crecimiento de la población, y empieza a vender, digamos, a otros mercados que antes no habían, o le empieza a comerciar con otros que viajaban y por ende empieza a acumular recursos. En esa acumulación, él se da cuenta de que él ya podía dejar de velar por el proceso productivo, por ejemplo, ¿no? Le delegaba al hijo mayor, qué sé yo, que él sea el que vea. Y fruto de la división del trabajo también, ya cada quien podía dedicarse de forma más eficiente a las tareas separadas, ¿no? Desagregadas para la producción de los zapatos. Entonces llega un momento en el que hay una tal acumulación que este señor se da cuenta, oye, incluso la vigilancia y el control de que todo esté funcionando como debe, lo podría subcontratar. Es decir, le puedo decir a uno de los que ya está operando en el taller, o le puedo decir a otro, digamos un externo, que venga y yo lo contrato solamente para que em, se percate o revise si es que cada quien está haciendo su trabajo, ¿no? Que si cada quien está haciendo su tarea. Y como él ya tenía un excedente, porque marginaba, ¿no? Lo que ahorita nosotros llamamos, tenía un margen entre el costo de lo que vendía y el precio de venta, le alcanzaba ese margen para contratarlo a este, ¿no? Pero esto generaba otro efecto, generaba otro fenómeno, que era el hecho de que ya este dueño del taller, este artesano que había trabajado toda su vida como zapatero, ya podía contratar a alguien que ejerce ese rol de vigilancia y control, para él dedicarse a la noble tarea de no hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, él ya podía agarrar y dejar de hacer actividades en su taller, digamos, ¿no? Y lo digo, o sea, lo polemizo, ¿por qué? Porque de ahí es de donde se origina pues esa pérdida de control sobre la firma, que es lo que les digo en versión actual, es que los dueños de las empresas, por último, como son los propietarios, se la pasan, qué sé yo, pues 10 meses del año fuera del país, viajando con sus dividendos, hasta ahí todo muy bien, no tiene nada de malo, pero el punto es que pierden pues total control, o sea, se relajan demasiado y dejan que los otros hagan cualquier barbaridad. Y esto, dentro de esas cualquier barbaridades, em, hay pues muchos temas que se dejan pendientes en el clima de negocios que hay. Por último, pueden ser negocios de alta barrera de entrada, por ejemplo, que necesitas pues muchísimo capital para poderles competir. Y eso ya nunca se va a modificar, es decir, es una estructura que se va a quedar así para siempre, solo porque estos dejan de hacer este trabajo, aunque sea de invertirnos en otras cosas, ¿no? De abrir nuevas empresas. Ese es un grave problema. Pero ahí va un poco la pincelada del origen
este rol gerencial de vigilancia y control, de que nuestra profesión misma sale de que ya el excedente permitía contratarnos a nosotros, ¿no? Solamente para que veamos ahí como eh, el ejercicio de nuestro proceso de planificación, organización, dirección y control. Entonces, como estos se relajan, se duermen un poco, los otros empiezan a poner sus intereses por delante. Y ya habíamos dicho, corrupción no solamente en el sector público, también hay en el sector privado. Y cuando las empresas dejan de tomar decisiones bajo el marco de la maximización del valor, es decir, dejan de considerar criterios técnicos, dejan de considerar atributos que son más idóneos a cambio de velar por sus coimas de repente o intereses de allegados, de afinidades, ahí la cosa se complica, ¿no? Entonces ellos empiezan a velar únicamente por lo que les conviene y no hay maximización del valor, por ende el clima de negocios no mejora, no crece, no se crean empleos, no se pagan impuestos, nuestros proveedores quedan en un círculo ahí bien, bien estancado, ¿no? Hay un estancamiento, podríamos decir. Entonces, se supone que los accionistas deberían disciplinar a sus gerentes, como estaba en mi foto ahí, ¿no? De que por más de que tengas el panquecito ahí adelante, no te lo comas. Y crean estos dos mecanismos, que eran las juntas generales y extraordinarias de accionistas. Pero decíamos, ya sea que porque los accionistas naturales eh, tienen un paquete accionario casi insignificante, ¿no? Esas son pocas acciones comparativamente con los inversionistas institucionales. Entonces, por más de que quieran plantear su opinión y demás, muchas veces no lo logran, entonces se resignan, ¿no? A que hagan nomás las instituciones lo que les da la gana. Y del otro lado, las instituciones tampoco cumplen con ese rol de mantener la disciplina porque tienen demasiadas inversiones. Y porque por último, ellos son de frío corazón, creo que les decía, ¿no? Porque si ven que una empresa, que una inversión ya no está rindiendo como solía, entonces sencillamente se deshacen de sus títulos y quién sabe en qué vayan a quedar. O sea, ellos no piensan tanto en que la empresa podría cerrar y se puede ir al caño y puede quebrar y luego hay que liquidarla y hay muchas familias que quedan sin sustento, ¿no? O sea, ellos no ven pues tanto esa parte. Ese es el problema aquí. Y del otro lado, con el directorio, decíamos, por varias causales, los directores tampoco ejercen esa labor de disciplinar a la gerencia. En nuestro entorno, principalmente por estos dos casos, ¿no? Ya sea la duplicidad de posiciones, decíamos, ¿no? El, eh, el ratón cuida el queso. La misma persona es el presidente del directorio, es el accionista, es el gerente general y demás. Y el problema es que cuando esta persona se equivoca, no se denuncia a sí mismo, ¿no? O si es un allegado, no denuncia a ese allegado. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy, muy íntima. Ahora, decíamos, esto es parte de el tipo de empresarialidad que tenemos no solamente en Bolivia, me animaría a decir en Latinoamérica. Así que aquí hay que tener mucho cuidado en demarcar, ¿no? En discernir eh, cuándo ciertos gobiernos corporativos, ciertas empresas se encargan de que, a pesar de que son linajes familiares, obviamente el otro cumpla pues con el perfil requerido, ¿no? Les decía que en ese sentido, eh, el ejemplo que está en pantalla, si bien parecería reflejar este peligro, bueno, hay que revisar el perfil que tienen estos señores y que obviamente los hace muy aptos, incluso idóneos para poder ejercer estas funciones. Si no, Sofía no se habría convertido en la empresa que es hoy día, ¿no? Es un monstruo corporativo en Bolivia y tiene buena parte de la cuota de mercado de alimentos, ¿no? Así que ahí, obviamente, y funciona bien. Pero en otros casos podría no estar tan bien. A eso me voy, ¿no? A que veamos que en los casos donde estos vínculos o estas duplicidades de posiciones más bien se sustentan en nada, es decir, el respaldo es ninguno, ahí es donde, claro, vamos a agarrar y decir, oye, aquí van a hacer lo que quieran los funcionarios, porque por último son gente que no tiene ningún riesgo de cometer errores. Ahí hay graves problemas. Adelante, Alejandro. Sí, Lick, buenas tardes. Tenía una pregunta con respecto a esto. No sé si es algo disparatado, pero cuando una empresa compra otra empresa, esta empresa figura como
parte de su directorio como accionistas y en el caso de que sea, como aquí dice, directores o funcionarios, Mm, eh, ¿sobre quién caería la responsabilidad si es una empresa la que figura ahí? mm. Em, para esto justamente están las empresas vinculadas. A ver si me das un segundo. No sé si tengo un ejemplo de esos que los he cerrado un poquito. Aquí, a ver. A ver, primero respondo a la pregunta porque es un tema de fusiones y adquisiciones. Hay normalmente tres consecuencias de esta adquisición que has planteado. La primera es que si es una empresa chiquitita, no sé, un restaurante quiere abrir una nueva sucursal, pero no quiere comprar todo de cero, así que se compra otro restaurante que ya había por ahí, que el mobiliario le parece interesante y similar al suyo, a su identidad corporativa, entonces directamente se compra los activos, ¿no? Porque además el otro, de nuevo, como no ha tenido los conceptos, herramientas que vamos a revisar nosotros, el tipo le vende los activos, ¿no? Y le vende, entonces el otro eh, simplemente incluye como propiedad, planta y equipos dentro de su propio activo en la empresa, ¿no? Esa sería una forma. La otra es que adquiera todos los títulos de los valores de propiedad que se han emitido, entonces adquiere todas las cuotas de capital o adquiere todas las acciones y esto se va a inversiones permanentes, ¿no? En el caso de que esto sea temporal, por ejemplo, o que sea una adquisición para luego volver a hacer otra reventa, entonces se las mantiene como inversiones permanentes. Y un tercer caso que ya tiene que ver con consolidaciones más complejas. eh, Se hacen grupos corporativos donde hay una compañía controladora, ¿no? Esto de las compañías controladoras, a ver si eh, se los puedo mostrar aquí. Justo me encomendó un trabajito que para que lo chequen. Sí, les, les muestro, pero cualquier cosa, yo no les he dicho nada. A ver, ven esta tablita, no sé si se llega a ver. Sí, Nick, se ve. Ok, gracias. Aquí está el grupo empresarial y aquí está la empresa. Entonces uno diría, ok, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, si nos damos cuenta, buena parte de las empresas más grandes en nuestro país le pertenecen pues a grupos empresariales, le pertenecen a estos que serían los holdings, ¿no? Los grupos corporativos. Entonces, por ejemplo, si uno a veces revisa, ¿no? Las empresas, resulta que todas pues le pertenecen al mismo grupo, ¿no? O toditas estas le pertenecen a este, ¿no? O bueno, en caso de las nacionalizadas, por ejemplo, es más visible todavía, todas esas son de Ende, aquí por ejemplo, todas estas le pertenecen a este grupo, ¿no? Todas estas le pertenecen eh, al grupo Adler, por ejemplo. ¿No? El qué tal, Aidiza, Alianza, o sea, todos los que veríamos, en realidad todos son de este mismo grupo, ¿no? Almanza, Ausa, Barragán, Jauregui, Bedoya, de apellidos que obviamente han debido escuchar, han debido conocer, de a quién le pertenecen los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, como vemos, son poquitos en realidad los grupos empresariales que están por acá. Entonces, ¿a qué voy con eso? A la segunda parte de lo que quería decir. Eh, Cuando se trata de varias empresas que tienen una compañía matriz, ahí ya se debe analizar muy bien si es que, por ejemplo, en la norma financiera se tiene un parámetro, si mal no recuerdo, de 30%, mil disculpas, no me acuerdo el dato, pero creo que de 30 a 50% incluso, se puede mantener a la compañía como una compañía no controlada. O sea, si tenemos los títulos desde el 30 al 50% de las acciones, por ejemplo, de una empresa, entonces es una participación minoritaria y por ende se la mantiene como una inversión permanente. Pero si ya vamos a algo superior, entonces una compañía controladora.
Y esto aparece aquí en este bloque que no lo había puesto en el ejemplo, pero es esto de empresas vinculadas. O sea, ahí el peligro al que me imagino te refieres, Alejandra, es el hecho de que entre varias vinculadas, por último, todos pertenecen al mismo grupo empresarial. ¿Qué pasa si esta, por ejemplo, hace alguna barbaridad? eh, las entierra a las otras también, ¿no? Este ejemplo que está en pantalla ahorita es pues para mostrar que, como les muestro ahorita en la lista, ¿no? A veces vemos las publicidades de techo, ¿no? Para sacar más pecho o de El Pauichi Pentaguazú y al final se trata de la misma empresa, ¿no? Parecería que están compitiendo ahí por los clientes, por vender terrenos y no sé qué cuentos, pero todos son la misma empresa, ¿no? Entonces, el dilema aquí es que cuando estos grupos corporativos se entrecruzan, puede ser que uno cometa un error y como dices, jale al resto, ¿no? O sea, hay el riesgo de que, o en otros países, por ejemplo, que igual tienen fuerte influencia de los grupos familiares en las empresas, digamos, el papá que ha sido fundador de la primera, le reparte cada una de las compañías a cada uno de sus hijos. Y después una de esas compañías resulta que es una barbaridad y necesita un montón de plata para salir del problema. ¿Y de dónde va a sacar esa plata? Bueno, las otras compañías le tienen que dar, ¿no? O sea, le tienen que, no sé, reforzar. Tienen que salvarlo, pues, al hermano que ha hecho una aberración. Entonces, esto implica que el ciudadano de a pie, como ustedes o como yo, que quiere invertir, digamos, en el título de la empresa X, Y o Z, al final había estado invirtiendo en el mismo grupo corporativo, o sea, todo era algo que estaba vinculado. Y esto es uno de los problemas que trataba de ilustrarles también con este mapa, ¿no? O sea, a veces pensamos, ucha, la CBN es una empresa muy prestigiosa a nivel local, muy grande además de las principales, y por supuesto lo es. Pero ¿quién controla o quién dirige aquí las decisiones? Bueno, si bien tenemos ahí la nómina de directores, la tarjeta del registro de mercado de valores que les decía, bueno, esto parece que tiene muchísimo más alcance, digamos, a nivel global. O sea, el que, por más de que alguien quiera tomar una decisión aquí en Bolivia, primero tiene que pasar este nivel, luego este nivel, luego este nivel, luego este nivel para llegar aquí, ¿no? Al que realmente está manejando todos los hilos. Entonces, esas serían las formas en las que una empresa termina siendo parte o termina siendo absorbida por la otra. Y claro, a veces se podría llegar a combinar, digamos, parte del directorio, alguno de los miembros podría... Ojo que esto también se da, y bueno, estos ejemplos no los he tratado de mostrar para ser un poco más eficientes, pero el caso de Vale podría ser interesante. Ahí les mostraba cómo el directorio de esta compañía que era, perdón, que era Valepar, una de las compañías más importantes de Brasil, el directorio de Valepar, eh, o mejor dicho, los accionistas de Vale, el accionista mayoritario de Vale, que es una mega corporación brasilera extractivista de recursos naturales, y es muy influyente además en la cuestión del este. Es como nuestro IPFB, ¿no? Nuestro IPFB es muy delicado porque de ellos dependemos para pagar las cuentas de todos, ¿no? Pero Vale como tal en Brasil tiene como accionista mayoritario a Valepar. El 54% de las acciones de Vale son de Valepar. ¿Y qué es lo curioso? Varios de los gerentes de Vale resulta que son directores en Valepar y viceversa. Varios de los gerentes de Valepar son directores en Vale. Entonces, díganme ahí si es que cuando ocurra alguna cosa extraña, van a saltar los directores a denunciar. No, no, pues no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque eh, los dueños de una compañía resulta que son los mismos directores que la otra o perdón, los dueños de una compañía y por ende, en algunos casos directores, resulta que son los gerentes de la otra compañía y viceversa, ¿no? Entonces ahí siempre van a surgir problemas si es que no se maneja con, digamos, el debido cuidado la gestión, ¿no? Y esto porque, nuevamente, aquí está, ¿no? Las empresas podrían estar vinculadas, podrían estar cruzadas y eso genera un riesgo de que al final nosotros podemos estar evaluando una empresa
que parecería aislada del resto, pero que en realidad está muy integrada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría pasar. Deberíamos seguir indagando, pero al final en alguna parte se pierde este rastro, ¿no? Por esto las compañías tenedoras. Yo no quiero figurar, no quiero ser un personaje público, no quiero que se exponga mi nombre ni el de mi familia. Entonces me creo una empresa que es la dueña de la otra empresa, que es la dueña de la otra empresa y que es la dueña de la otra empresa. Y así es como termina funcionando. Medio grave el asunto, ¿no? Pero así funciona. No sé si por ahí va la pregunta, Alejandra, o si habría alguna otra. Sí, 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 exactamente, Lick. Esa era mi pregunta, en especial de ese énfasis del final. Gracias, Lick. Sí, no te preocupes. Es bueno que tengan estas curiosidades porque al final, como les hemos mi tablita, eh, interesante, ¿no? Al final, por más de que digamos, no, esta compañía compite con esta otra y incluso uno aspira, ¿no? Profesionalmente, dice, yo quisiera ser del equipo de marketing de esta empresa para ganarle a la otra. Y luego se desayuna la noticia de que las dos en realidad obedecen al mismo grupo corporativo, ¿no? Y en nuestro entorno hay algo más chistoso que les cuento, a ver, ya que me estoy poniendo un poco abierto con estos datos que recién he recibido y me han parecido interesantes. Hay grupos corporativos que se pelean entre ellos. O sea, en el caso de una cadena de hoteles, por ejemplo, ciertos hoteles son de unos hermanos y los otros hoteles son de los otros hermanos, pero porque en algún momento se han peleado y no se hablan entre sí, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando uno va como proveedor y les quiere ofrecer algún producto o servicio, solamente le puede ofrecer a uno de los grupos corporativos porque el otro obviamente trabaja con otros y nunca van a trabajar con el mismo, digamos, con el mismo proveedor. Lo propio pasa con cierto grupo empresarial que es, bueno, no digo el nombre, pues se van a dar cuenta del tiro, es dueño de uno de los principales canales de televisión, dueño de uno de los principales supermercados de Bolivia, dueño de industrias, incluso está metido en el sector financiero, pero igual, ¿no? Adentro hay un lado que es de uno de los hermanos, de hermanos primos, y el otro lado que es del otro hermano y del otro primo, entonces uno solamente tiene que apostarle a venderle a uno de los lados. Entonces, imagínense conocer estas cosas, ¿no? O sea, uno a veces no las toma en cuenta cuando está emprendiendo su negocio, pero ahí es donde varias veces lo he escuchado, ¿no? De su parte, de estudiantes que dicen, "Bueno, al final eh, hay que saber a quién hay que ir a hablarle para lograr venderle, ¿no? Y a veces, de nuevo, no es una decisión tan técnica o tan de cuál es la mejor tecnología que vamos a comprar, no, se trata más bien de que como tu archienemigo le está comprando a la competencia, entonces tú le compras sí a este, ¿no? Pero hay que conocer esas cosas. Bueno, eso entonces pasaba, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y ese es el dilema con uno de los grupos de interés. ¿Qué pasaba con los acreedores? Creo que habíamos quedado por aquí, ¿no? Si bien le prestan dinero a los gerentes, a las empresas, a través de sus gerentes, em, hay estos problemas diríamos, rencillas. ¿Por qué? Porque ellos saben. Perdón, creo que Fernando estabas levantando la mano, no he visto, mil disculpas. No Sí, sé si. licenciado. Prefería que Adelante. termine, la verdad, pero eh, bueno, o sea, no sé, mi pregunta se me vino ahorita, pero es bien random, porque siento que esto tiene que ver mucho puede afectar, digamos, a los objetivos del desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas. Ujú, No sé, claro, quería pedirle su opinión de usted, ¿cómo es que esto relacionaría con uno de los objetivos? Que justamente uno de los objetivos es trabajo decente y crecimiento económico. mm. Y Eh, a ver, cuando yo estaba en estos proyectos que manejaba justamente el PNUD, yo tenía una visión bien distinta de las cosas. Y por eso les exhorto siempre, ¿no? A que ante nueva información es perfectamente válido cambiar de postura porque se están enriqueciendo, es decir, están investigando más, no se están de alguna manera conformando con lo que ya saben, ¿no?
De ninguna manera digo que la gente que no lo hace sea conformista, pero puede haber dos razones, ¿no? Que en la continuidad de tu investigación sigas en la misma postura y es legítimo, o que ya hace rato hayas dejado de estudiar y de... Eso es otra cosa, ¿no? Eso sí es reprochable. Pero ¿por qué les digo esto? Porque al final hay que ver de dónde vienen estos conceptos, estos... Igual, ¿no? Aquí uno diría, ok, tu modelito bonito de gobierno corporativo, pero al final parece que nos mantiene a todos en el mismo mambo, ¿no? O sea, en no reconocer estos temas. O sea, si tú mismo ahorita me muestras una lista en la que de las 600 empresas más grandes en Bolivia pertenecen prácticamente a 40 grupos corporativos, al final son como que 40 los grupos en realidad que existen, ¿no? Que están ahí entrelazados. Y digo esto porque en el objetivo 8 que es este de empleo digno que dices, Fernando, hay pues supuestamente la intención, ¿no? De creación de empleos y de que sea sustentable para todos. Ahorita estamos en un momento, yo diría, crítico en la historia porque, claro, su generación se va dando cuenta. No sé si han escuchado este concepto de eh, la renuncia invisible, ¿cómo le llaman? Si alguien me ayuda, es la renuncia paulatina o algo así. Es una se han dado cuenta de que no van a renunciar a su trabajo, pero tampoco es que van a eh, cumplir ciegamente con esto de ponerse la camiseta, por ejemplo. Porque se van dando cuenta de que hay problemas pues por detrás en todo lo que parecería sostener estos modelos y estos principios. Entonces ahí es donde, claro, como universidad, como espacio de no solamente transmisión de conocimientos y enseñanza de aprendizaje, sino también de cuestionamiento, ¿cierto? O sea, también tenemos que ser críticos con todas estas cosas, por eso a veces nos salimos un poquito del tema, pero yo creo que es más bien más valioso incluso que simplemente reproducirlos. Em, Hay que ver de dónde vienen estos orígenes, porque de repente nos están vendiendo algo que en el fondo es insostenible, ¿no? En el fondo, la creación de empleo puede venir, pero quisiéramos pues que sea empleo de calidad en primer lugar. Y la mayoría de los empleos que se crean con este tipo de inversiones corporativas, grandotas, son pues los empleos de, digamos, niveles operativos, a lo mucho mandos medios. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que los mandos medios altos y altos y jerárquicos ya están pues como que destinados, ¿no? Ya están como que lo que les decía la otra vez, si el capital es transnacional, si el capital es extranjero, ellos ya traen pues, a sus propios ejecutivos, ¿no? Entonces, por eso es cada vez más difícil ver en las tarjetas del registro de mercado de valores gente que se haya formado acá y que haya podido desarrollar su actividad acá, ¿no? Y del otro lado lo propio, ¿no? Si el grupo corporativo ya tiene estas estrategias de endogamia, por ejemplo, no sé, como dice el Fernando Molina, alguna vez les mostré en esta investigación, de los modos del privilegio, ¿no? Que habla de la empresarialidad en Bolivia. Es bueno, pues al final se termina o casando entre ellos o apelando a instituciones educativas donde más o menos se concentran. Entonces ahí se crean redes de contactos, de capital social y demás que impiden que otros también puedan acceder, por más de que sean meritocráticamente muy superiores, ¿no? O sea, que tengan muchísimo más conocimiento o capacidades o competencias. Entonces, cuando hablamos de esto de los ODS en relación a creación de empleo, innovación, tecnología y demás, o sea, está muy bien, pero hay que ver las condiciones de posibilidad. Esto que siempre les repito, ¿no? Ya deben estar ahí un poco podridos con mi término de condiciones de posibilidad, porque eso es pues con lo que Kant inaugura todo este ámbito de la teoría crítica, ¿no? Pero yo creo que hay que ir por ahí, Fernando, ¿no? Con preguntarnos, enlazándolo un poco, ¿no? A las preguntas incluso de Alejandra, está muy bien, nosotros nos desarrollamos profesionalmente para poder cumplir este objetivo de maximización del valor, pero resulta que esa maximización del valor también puede entrar en conflicto con las condiciones de posibilidad de tener un medio ambiente después, de seguir teniendo planeta, las condiciones de posibilidad de que haya movilidad social ascendente, ahí pueden leer, yo creo, si no lo han hecho ya, las investigaciones de Stiglitz, ¿no? Su tesis del 90 más o menos, si mal no recuerdo, dice eso, pues ¿no? 90% de los que nacen en alguno de los extremos del coeficiente de Gini eh, se van a quedar ahí a lo largo de sus vidas. O sea, no importa si has nacido eh, tremendamente burro, si has nacido en el 10% superior, 90% probabilidad de que te quedes ahí hasta el final, ¿no? Por más burro que seas.
Y del otro lado lo propio, ¿no? O sea, por más esfuerzo, resiliencia, trabajo y demás, si es que has nacido en el 10% inferior, 90% de probabilidad de que termines ahí, ¿no? Por más que tengas toda la capacidad y demás cosas. Entonces ahí, obviamente, yo no quiero difundir desesperanza, yo pienso más bien que es un momento en la historia para reflexionar todas estas cosas, pero van bien vinculadas, ¿no? A estos marcos de, por último, ¿quién define los objetivos del desarrollo sostenible y bajo qué agenda, ¿no? O sea, ideológicamente, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, en los ODS, ¿no? Hay una preponderancia globalista, pues, ¿no? Hay estos intereses de que no se afecte la globalización, que es algo que muchos están eh, pregonando como un insulto, por ejemplo, con la guerra ruso-ucraniana, como que está volviendo el discurso nacionalista fuerte, ¿no? Están volviendo digamos, estas posturas bien identitarias, ¿no? De que, pucha, si viene el extranjero, si viene el inmigrante, me deja a mí sin trabajo, y por ende él es el problema, yo tengo que velar solamente por mi país, por mi raza, incluso usan esos términos, pero al final no se dan cuenta de que el problema es mucho más extenso, ¿no? Es mucho más complejo, es mucho más amplio. Sí, sí, Alejandro Stiglitz, Joseph Stiglitz es un economista mm, muy controversial porque él también era parte de estos círculos, ¿no? Del Banco Mundial, del FMI, ¿no? Pero ahí les recomiendo una revisión a sus investigaciones, ¿no? Es interesante. Así que creo que solo diría eso, Fernando, ¿no? Está muy bien los ODS, pero hay que ver también bajo qué condiciones de posibilidad y por qué estaríamos dispuestos, cómo es que pensamos alcanzar lo que dice ahí, ¿no? O sea, no porque diga Naciones Unidas automáticamente es algo replicable. Y bueno, yo he sido en su momento, a mí me pagaban, ¿no? Ellos, o sea, contratado por ellos, así que por eso es que se los planteo también, ¿no? No seguir a ciegas las cosas. Es muy bueno más bien que planteen estas curiosidades, Fernando. Sí, licenciado. Bueno, yo le preguntaba más que todo porque recién estoy entrando en realidad a ese mundo, Mm. pero incluso me fijé de que la universidad tiene como que un proyecto para analizar, bueno, no sé, para hacer sí, tesis de desarrollo sostenible. Ya. Pero bueno, o sea, como le digo, recién estoy entrando a ese mundo y por eso me venía la pregunta de cómo es que podemos. Pero bueno, o sea, no sé. Bueno, en mi consideración siempre el principal problema, bueno, no, el problema más urgente siempre ha sido de que sea la productividad, porque no sé, o sobreproductividad, perdón, sobreproductividad, que es como que no sé, algo que está dañando para mi planeta, pero Mm. bueno, y no sé por qué no se ha considerado demasiado, porque no sé, o sea, digamos, por ejemplo, yo tengo el mismo celular desde el 2019 y yo creo que puede durar unos 3 años más, pero hay otras personas que se lo cambian a cada año y no le veo la necesidad, la verdad, porque sigue funciona y además todo esto de litio igual daña el medio ambiente, así que, bueno, no sé, de ahí iba mi pregunta, licenciado. Pero gracias, muchas gracias. No, más bien a ti las gracias. Es que son las preguntas, pues yo creo, más bien más valiosas porque se contextualizan, ¿no? Es esto, o sea, bonito, estamos viendo en el modelo, pero eh, ¿cómo lidiamos con esta otra parte del asunto, por ejemplo, ¿no? Esto que dices, la organización alrededor del consumo, o sea, vean los datos, vean las investigaciones. Ahí les dejo un nombre sobre justamente desarrollo. Yo creo que es uno de los mejores autores de la UNAM en México sobre esta problemática del desarrollo, ¿no? Sobre el tecnologismo, los procesos de industrialización en Latinoamérica. Así que ahí puedes tener una mirada, Fernando. Pero vean muy válida la postura de Fernando cuando les dice, oye, pero en este momento de la historia donde nosotros, por todo lo que producimos, alcanzaría, digamos, para alimentar a toda la población del mundo, ¿por qué tenemos que mantener esta escasez artificial? ¿No? No hay que olvidar que eh, buena parte de el funcionamiento de la economía se basa en administrar la escasez, ¿no? O sea, que uno esté lo suficientemente fregado, entre comillas, como para que tenga que salir a buscar su modo de sustento, eh, su trabajo, su ingreso, pero no lo suficiente, es decir, no todos pueden tener la suficiente riqueza como para que se vuelvan laxos, digamos. O sea, hay que mantener de alguna manera funcionando a todo este esquema. Entonces ahí lo dejo un poco, pero sí es muy válido, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que estar aspirando eh, al nuevo auto, al nuevo vehículo?
que de nuevo, ¿no? Tiene que ver con esto del deseo que mencionaba hace un rato. Em, pero bueno, seguiremos. Es interesante y valioso lo que se está viviendo. Por eso también su generación tiene esa ventaja, desventaja, ¿no? Que están más curiosos porque, claro, pues el futuro está incierto. A raíz del conflicto entre gerencia y acreedores, habíamos dicho la prelación de exigencia de los flujos. Si bien los acreedores tienen derecho prioritario sobre los flujos de efectivo que genera una compañía, muchas veces los gerentes van a obedecer con, digamos, más prioridad, valga la cacofonía, a los dueños. Entonces, incluso ellos les pueden pedir que inviertan, los dueños me refiero, en inversiones más riesgosas de lo que se debería, o que se sobreendeuden, o que les paguen dividendos excesivos, porque tienen mayor influencia al ser propietarios, ¿no? Entonces, por último, ellos podrían perder su dinero y eh, vaya a ver a quién se queja, ¿no? Finalmente, los gerentes deberían proporcionar información idónea, transparente, oportuna y demás, pero a veces tienen hasta cuarta contabilidad, decíamos, ¿no? Y del otro lado, los otros tampoco son angelitos. Los otros a veces quieren especular con el funcionamiento de las compañías, de nuevo, ¿no? Sin importar si dejan familias sin sustento, quieren especular con el valor de sus acciones, quieren especular con el valor de sus bonos y muchas veces usar el mercado como o la volatilidad del mercado para enriquecerse a ellos mismos, los inversionistas, y que no les importe si es que las empresas quiebran. Entonces aquí lo que tendríamos que decir es que bajo los supuestos de eficiencia de los mercados, lo que posibilita los distintos niveles de esta eficiencia es la información, lo habíamos dicho, eh, no solamente en anteriores materias, sino repitiéndolo un poco acá. Cuando la información, como dice aquí, está escondida, se retrasa, es engañosa, los mercados no pueden evaluar, ¿no? Es como decíamos en Finanzas 1, si la contabilidad está chueca, no, pues no importa análisis horizontal, vertical, ratios, cobertura, generación, lo que ustedes quieran, eh, estás haciendo el trabajo sobre algo ficticio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Que se suprima o que se retrase o que provoquen intencionalmente decisiones erróneas, ¿no? Que se manipule al público con cierto tipo de información o que se difunda, esto ha pasado varias veces, ¿no? Que el competidor lanza algún chisme malintencionado sobre la otra empresa. Y obviamente esto va a generar distorsiones en no solamente las cotizaciones, sino en esta apreciación generalizada de la que hablamos siempre. Pero en contrapartida, incluso si la información fuera transparente y oportuna, los mercados tampoco tienen a participantes que son enteramente angelitos, como decíamos, ¿no? Incurren en fallas cuando no están pues evaluando racional y razonablemente o cuando exageran sus reacciones. Esto puede ser intencional o no, ¿no? O sea, podría ser no intencional cuando simplemente se dejan llevar por las emociones, por el miedo y de repente se deshacen de todas sus acciones de una empresa porque todos los demás se están deshaciendo y de nuevo resulta que era una especulación, un chisme. Les contaba, creo que no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando, no, ya, me imagino que sí, porque ya había WhatsApp. En algún momento mandaban unos audios, quién sabe de quiénes, diciendo que tal banco va a quebrar y que hay que sacar la plata de ese banco, porque y a la media hora tenías a toda la gente haciendo fila en los cajeros automáticos. Bueno, esa es una exageración de la reacción. Pero a veces esto también puede ser intencional, como les digo, ¿no? O sea, en el sentido de em, revisar, por ejemplo, uno de estas oportunidades especulativas, que creo que les daba el ejemplo el miércoles con la película de Wall Street, con Charlie Sheen, ¿no? Con este tipo que sabía que la aerolínea iba a entrar en huelga porque su padre era del sindicato y obviamente su jefe empieza a aprovechar esto, ¿no? Ese es el problema. O sea, como los mercados tampoco les dan ningún tipo de escrúpulo el poder quebrar grupos corporativos grandes con tal de beneficiarse, ahí hay problemas también, ¿no?
Entonces, esto es algo que nos dicen ahora los autores. Es más, en el CFA de 2022 ya está el tema de economía conductual. em, ya es un área de conocimiento dentro de las temáticas, pero a veces uno incurre en sesgo de confirmación, ¿no? Algunos conceptos que hemos ido reflejando, que es sesgo de confirmación, que solamente atiendas o solamente le hagas caso a información que concuerda con tus valores y creencias, ¿no? Si no concuerda, entonces... Por eso son tan potentes las fake news, ¿no? Estas noticias falsas, porque apelan a la emocionalidad de mucha gente. Hay un optimismo desmedido a veces. Creo que esto pasó con el Bitcoin el año pasado. Mucha gente perdió un montón porque, de nuevo, ¿no? Es fácil sobresimplificar a veces la realidad. Luego la representatividad, el hecho de que muchos estén creyendo en ello y por ende automáticamente hay un temor a perderse de la tendencia y luego lo decide mal. Luego, basarnos excesivamente en el comportamiento histórico, esto lo hemos planteado varias veces, el pasado no necesariamente anticipa o predice el futuro. Luego, a veces hay un anclaje en los supuestos, es decir, el hecho de que mm, hayamos obtenido ciertos supuestos de una manera no tan reflexiva y que por ende cierta información haya sesgado la definición de las expectativas. Y un sesgo de disponibilidad también, ¿no? De que a veces contamos con solamente eh, la información inmediatamente cercana. Esto es como se ha tratado de explicar el resultado del referéndum del 21F, el 2016, si mal no recuerdo, porque se lanzó, ¿no? Todo el tema de Gabriela Zapata y no sé qué, entonces los del gobierno dijeron, no, es que la gente ha votado con el hígado, ¿no? Porque, claro, han sacado la noticia 2 semanas antes, creo que del referéndum, y por el sesgo de disponibilidad han terminado perdiendo un referéndum que ellos creían que no había posibilidades de que pierdan, ¿no? Pero esto pasa, o sea, hay que analizarlo, hay que considerarlo también, y no negar que los mercados también tienen participantes que muchas veces son gente muy, muy no ambiciosa, sino codiciosa, ¿no? Y finalmente con la sociedad, bueno, pues la realidad es que las empresas le generan altos costos sociales a la sociedad en su conjunto. Volviendo un poco a la pregunta de Fernando, o sea, ¿qué opinión nos merece el objetivo, el ODS 8 de trabajo eh, pleno empleo, creo, ¿no? Un poco siguiendo la lógica keynesiana. Pero habría que ver, pues, a qué le estamos llamando empresa, ¿no? ¿A qué le estamos llamando emprendimiento? Todos los emprendimientos son dignos de admiración. La gran mayoría sí, seguramente, pero hay muchos que, de nuevo, se crean en base al abuso, se crean en base a el incumplimiento de la norma. O sea, hay muchas veces esto que les digo, ¿no? Que la competitividad, la supuesta competitividad de ciertas empresas proviene de que no les pagas lo que deberías por ley, no les pagas ningún tipo de prestación, también tratas mal a tus proveedores, siempre les estás pidiendo ahí pagarles montos que, claro, por seguir manteniendo el negocio en actividad, decides atender a ese cliente, pero en el fondo sabes que es algo en lo que se está abusando de un poder de negociación. Entonces esto se complica todavía más, ¿no? Quisiéramos pleno empleo, sí, pero de empresas que sepan lidiar con todo esto. Y además las externalidades son pues, muy difíciles de rastrear o de cuantificar, ¿no? ¿Cuál es el monto por el que deberíamos multar a una empresa, ¿no? Siendo objetivos, ¿no? Pucha, es muy difícil. Y probablemente quede en papeles hasta que algún juez en algún momento diga algo, pero van a pasar años hasta que se haga, pues, justicia sobre el tema, ¿no? Entonces, hay muchos perjuicios aquí que son muy difíciles de demarcar, muy difíciles de circunscribir, ¿no? Al tema concreto. Entonces, como una empresa opera en un entorno dinámico como es la sociedad, es muy difícil que no hayan de estas consecuencias, ¿no? O sea, desde el hecho de que em,
con estos discursos que han ido emergiendo, ¿no? De que no, el Estado no sirve para nada. Claro, pues tu Estado cuando está mal administrado, mal gobernado, hace pensar eso. Pero el dilema está en que la respuesta radical no puede ser lo opuesto. Que no hay que olvidar que el empresario también se beneficia de que tengas los niveles de precios que tienes o de que tengas la infraestructura que tengas, ¿no? O sea, si hay caminos, si hay calles, si hay teleférico, Pumacatarí, también esto le ayuda al empresario a mantener el monto que le paga a sus colaboradores, porque claro, los otros pueden acceder a servicios más accesibles, ¿no? O sea, aquí no hay que dejar de ver esta interdependencia, de que gracias a que el pasaje en minibús es 2 pesos, el salario mínimo se puede mantener donde está. Porque si no hubiera este entramado de servicios, obviamente el otro te tendría que decir, no, pues, me tienes que pagar más porque ya no puedo eh, pagar este monto de transporte, ¿no? Entonces, el empresario o el gerente a veces lo que hace es trivializar, ¿no? Negar la relevancia de que existan estos perjuicios, eh, y que por ende se puede ignorar estos temas, ¿no? Hay casos en donde la externalidad es más severa y como no se pueden atribuir fácilmente a las empresas, entonces se hace caso omiso, ¿no? O se archiva, digamos, el expediente. Entonces, esto parecería que ayuda a las empresas a maximizar su valor, pero en el largo plazo más bien ocurre lo opuesto, ¿no? Porque uno de nuevo puede barrer debajo de la alfombra, pero tarde o temprano estallan las cosas. Así que si bien podría parecer que en el corto plazo está maximizando la riqueza porque no se está encargando de los residuos tóxicos que vierte en el medio ambiente, en el fondo hay implicaciones éticas. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos, algunos casitos. Este es uno de los más sonados en los ochentas del Banco Ambrosiano, porque resulta que un banco, una entidad de intermediación financiera, manejaba las cuentas de la mafia italiana. Y por eso es que ahora, ¿no? No necesitas bancarización, necesitas de los formularios PC01 y demás. Pero ¿qué era lo más gracioso respecto al Banco Ambrosiano? A ver si le dan una googleada. Que parece que también estaba vinculado con las cuentas del Vaticano. Así que ahí hay pues muchos problemas de por medio, ¿no? Porque si el que maneja las cuentas de la mafia italiana maneja las cuentas del Vaticano, estamos fritos. Otro ejemplo que podríamos ver es el de la OAS, ¿no? Porque te han dicho, le metemos nomás a la carretera, a ver, todo esto tiene que ver con los líos de em, este grupo corporativo de corrupción en Latinoamérica. eh, se me fue el nombre, no sé si alguien me ayuda, a ver, ponemos aquí en el buscador. Mm, Odebrecht, ¿se acuerdan de Odebrecht? Bueno, era un grupo empresarial que al parecer se ha metido con todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica a hacer chancha y media, ¿no? Es decir, licitar los contratos más grandes, millonarios, es decir, carreteras, puentes, obras de infraestructura muy, muy fuertes. Y estos de la Odebrecht, al final creo que hay incluso una serie, ¿no? En Netflix. El punto está en que a la empresa le vale todo, le va a meter carretera por el medio del TIPNIS, así hayan leyes que protegen nuestras reservas naturales. ¿Por qué? Porque alguien agarró y dijo que quería que así sea, ¿no? Entonces, duro, pues, ¿no? Ahora, más bien aquí en Bolivia se ha resistido a eso, no sé cuál será su postura al respecto, pero yo diría más bien que ha sido un buen ejemplo de que eh, hay que ir removiendo esa idea de que el dinero lo puede todo, ¿no? Hay que ir removiendo esa idea, porque al final, en esto que les hablaba del empresariado, hay muchos nuevos empresarios que creen que la vida es hazte rico, muere en el intento, en el sentido de que ya cuando vayan acumulando riqueza van a poder comprar la justicia, ¿no? O sea, no importa, a como dé lugar hay que hacerse empresario, a como dé lugar hay que hacerse de patrimonio, de capital, incluso si eso implica incumplir las leyes, cometer delitos.
porque a futuro van a poder comprar la justicia, ¿no? Van a poder comprar los jueces, los abogados y demás. Entonces, este es el problema que ahorita está permeando en la lógica de las juventudes. Creo que alguna vez se los mencionaba, ¿no? Cuando María Galindo va al Alto y no sé si han visto ese viral donde le pregunta a una bachiller, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a estudiar o algo así? Lo pregunta y la otra le dice, le digo a mi mamá que voy a estudiar psicología, pero yo en el fondo quiero ser narco, ¿no? Entonces, no sé si lo dijo en broma, no sé si lo dijo en serio, aunque detrás de cada broma siempre hay algo de verdad. Ese es un punto, ¿no? Que está permeando ahorita terriblemente. Bueno, si bien existen todos estos problemas, la solución de mercado, y ahí obviamente su opinión es muy valiosa, nos propondría estas pautas. Primero que los accionistas, para empezar, hay dentro de la economía financiera, dentro de las finanzas corporativas, hay esta idea de que el mercado lo soluciona todo, ¿cierto? De que el mercado se equilibra mágicamente y que en el fondo siempre arregla las cosas. Bueno, esta es la solución que estamos proponiendo acá porque es la solución que más se vincula a nuestro campo. Ahora, no necesariamente significa que yo esté de acuerdo o que ustedes deban estarlo, sino que esta es la que más o menos se postula. Ahí es todavía una investigación pendiente para todos nosotros y si quieren trabajar al respecto sería muy valioso. Pero bueno, la solución de mercado dice que los accionistas deberían ejercer un control más activo, es decir, deberían retomar su función de vigilancia y de control. No porque sean dueños, automáticamente no tienen responsabilidades o no tienen deberes, compromisos con las empresas que ellos mismos de alguna manera respaldan. Y a los gerentes hay que darles una remuneración más armonizadora, es decir, lo que se llama un poco pagarles hasta por resultados, ¿no? Si los gerentes tienen que maximizar el valor, bueno, pues que su remuneración esté basada en esa maximización de valor. Esto quiere decir que por eso en muchos países se opta porque el gerente tenga, digamos, una remuneración base, voy a poner un número eh, burdo de 5.000 bolivianos, pero el resto de su remuneración va a estar enmarcada en la subida en la cotización o el aumento en la cuota de mercado o algunos otros criterios que podrían revelar eh, si es que se están cumpliendo el objetivo de maximización de valor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Como ustedes saben, muchos pueden hacer malabares para que parezca que esa cotización está reflejando un mayor valor y sin embargo eso es muy cortoplacista, ¿no? En el caso de los acreedores, bueno, existen cláusulas de protección que se llaman covenants, que se llaman, en Bolivia le llamamos compromisos, ¿no? Financieros. Los hemos visto en Finanzas uno si recuerdan. Em, en las emisiones, por ejemplo, de los bonos, de los títulos de- de los gerentes, los acreedores tienen derecho, por ejemplo, a una redención anticipada, es decir, a que se les devuelva su capital antes del vencimiento, si es que los gerentes no cumplen con mínimos niveles de liquidez, por ejemplo, ¿no? Y eso medido a través de la liquidez corriente, por ejemplo. O si es que se pasan de cierto nivel de endeudamiento, entonces pueden exigir una redención anticipada. O la que era más común era la razón de cobertura del servicio de la deuda, ¿cierto? Es decir, tiene que estar siempre por encima de 3.4 veces. Y si estás por debajo, creo que esto, como simplificamos esta parte, ahí estaban, ¿no? Algunos compromisos que habíamos visto en otras materias. Entonces, ahí estaban los compromisos de la INTI, por ejemplo. Ya me hice un problema aquí, pero ahí está. La razón de endeudamiento debería estar siempre por debajo de 2 de deuda patrimonio y la razón de liquidez, es decir, la razón corriente, siempre por encima de 1.10. Entonces ahí están los niveles de compromisos y esa es una manera, un mecanismo eh, de que los acreedores puedan estar un poquito más protegidos. Ahí está. No sé si alguna consulta hasta acá, pero bueno, esa es la manera en la que ellos se protegen, ¿no? Tratan de que
estos no quieran, por corcharse con los accionistas, meterlos en problemas ellos más. Luego, en relación a los mercados financieros, bueno, como existen en el LMB, como existen en la bolsa, los gerentes siempre tienen que ir reportando de los hechos relevantes a los mercados. ¿A través de quiénes? A través de la bolsa, a través de la ASFI, em, porque cualquier decisión que se va tomando por parte de ellos y que pueda resultar en alguna influencia en las decisiones de los mercados, se va publicando día a día en el reporte de hechos relevantes. Si quieren, se pueden ahí eh, suscribir en la bolsa, es gratis, pero ahí se van enterando, ¿no? De quién es el gerente que ha cambiado, quién es el que lo va a reemplazar, cuál es su perfil, cuándo se van a pagar dividendos de tal compañía, si van a abrir nuevas sucursales, cuáles son las novedades sobre la empresa, porque hay una presentación de la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tal fecha dicen, la tal compañía ha presentado su memoria. Entonces, ahí ya los gerentes, las empresas están obligados a reportar a los mercados financieros. Y por supuesto, si no cumplen con ello, son castigados. Del otro lado, los mercados financieros tienen que generar eh, una evaluación un poco más crítica, pues más criteriosa, ¿no? Ahí de repente yo hago mea culpa porque con esto que se dio del Bitcoin, les decía, ¿no? Del año pasado, eh, una vez escucha discursos irresponsables y no intercede, ¿no? En clases siempre decimos, ¿no? Ojo que el riesgo rendimiento es una cosa que va de la mano, así que si tú estás esperando un rendimiento de 20% en un mes, asumí pues que se trata de algo con mucho peligro, ¿no? Y que no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, salvo que decides incurrir en algún ilícito, y por ende tienes que considerar estos otros temas, ¿no? El no decirlo también lleva pues a que cada vez más gente caiga en cosas como la de iShop, como estas estafas que a veces nosotros decimos de nuevo, ¿no? Nada, pero yo estoy estudiando, entonces sé que no caigo en esas macanas, sí, pero el problema es que si más gente sigue cayendo, por eso se pone pues riguroso el tema normativo y regulatorio, ¿no? A veces decimos tan burocrático es obtener un préstamo que por último me voy a acudir nomás a los préstamos gota a gota, ¿no? Voy a acudir nomás al mercado negro, al prestamista. Sí, pues, pero el hecho de entender por qué es tan riguroso, por qué es tan exigente en términos burocráticos nuestro sistema, es también porque durante muchos años se ha hecho un uso perverso, ¿no? O sea, hay gente que ha abierto bancos solamente para captar ahorros y luego repartir esa plata entre los amiguetes y luego se han declarado en quiebra y listo, ¿no? Unos añitos de cárcel para luego disfrutar como jeques. Entonces es el problema, pues, ¿no? Y nosotros también tenemos una función, un rol. Y finalmente, hablando de la sociedad, no sé ustedes cómo lo valorarán, pero se ha tratado de darle respuesta a esa relación entre sociedad y empresas a través de sus gerentes, a través de la responsabilidad social empresarial. Ahí yo soy más bien muy crítico al respecto, porque una cosa es que los gerentes o las empresas se empiecen a portar bien por convicción propia, a que se empiecen a portar bien porque los están obligando, ¿no? Es decir, porque si no me das un dictamen de responsabilidad social, te voy a meter una multa. Entonces ahí recién se empieza a portar bien, ¿no? Recién empieza a llevar vitales a los albergues, recién empieza a darle alimentos a los perritos, o sea, ese es el problema, ¿no? Cuando caemos mucho en este resultadismo inmediatista que nos dice hechos y no palabras. Pero yo, de nuevo, insisto mucho en que es también peligroso esto de hechos y no palabras, porque nos volvemos o sea, caemos muy fácil en no analizar el por qué se están dando ciertos hechos. O sea, qué es lo que los provoca. Entonces, no sé si me dejo entender ahí, ¿no? Alguien puede decir, no, yo voy a darle mi voto de confianza al que me ayuda cuando estoy en dificultades, porque él es el que me demuestra con hechos lo que me dice. Sí puede ser, pero lo que tienes que ver también es la intención del otro, ¿no? O sea, ¿por qué te está ayudando justo en esos momentos? Eh,
cuáles son las aspiraciones que tiene por detrás, ¿no? Entonces ahí yo me voy más a lo que dice cierto libro sabio que plantea más bien, em, en realidad no se trata de tanto de los hechos, sino de la pureza de las intenciones, ¿no? La pureza del corazón. Esto es, como dice Derrida, en realidad no importa el contenido de la mentira, lo que importa es la intención del mentiroso, ¿no? Eso es lo que es más interesante aquí. Y de nuevo, no estoy diciendo que las empresas sean mentirosas, ni mucho menos, pero el punto está en que en general las buenas acciones lo son más cuando se quedan anónimas, ¿no? Alguien puede estar siendo un muy buen tipo, pero porque, no sé, pues se vuelve candidato a la presidencia o porque ocurren ciertos temas, ¿no? Eso pasa siempre que hay momentos electorales. Em, Uno podría, qué sé yo, pensar que tal o cual persona hace obras de beneficencia, tal empresa, digamos, pero si lo tiene que hacer público, eso ya es marketing social, ¿no? Eso ya es, o sea, de nuevo, tiene una intención de visibilizar que es buen tipo, que más bien cuando se mantiene en el anonimato es otra cosa, pero obviamente ahí hay tensiones. Y finalmente, pues, la otra vía es que la sociedad, a través de su gobierno, pueda regular mejor estos temas, ¿no? Impuestos y juicios y demás. Ahora, sobre eso, hoy hay una controversia muy fuerte porque, claro, el problema es que si eso se politiza en el sentido negativo, porque ojo, que la politización en sí no es mala, ¿no? Pero que se lleve a la politiquería, eso es otra cosa. El dilema está en que la sociedad tiene a su gobierno, tiene al Estado, tiene sus mecanismos, pero ¿qué ocurre cuando a ciertas empresas o a ciertos gerentes nomás los molesta y a los otros no les molesta? Eso es pues también una distorsión, ¿cierto? O sea, casualmente solo a los de Santa Cruz los molesta y a los otros no les dice nada, ¿no? O sea, el otro puede estar ahí, qué sé yo, sin pagarle sueldos a sus empleados desde hace 10 meses y no les dice nada. ¿Por qué? Porque de repente son afines a cierta postura política, ¿no? Mientras que a los otros que pues ya mueven una coma y ya les llega una multa de 10 millones, ¿no? Pues que ese es el punto. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos todo esto sin que sea simplemente una cuestión de que el mercado va a venir y lo va a equilibrar todo? Esa es una gran pregunta. En fin, de todos modos, aquí hemos pautado algunas posibilidades. em, pero no son exhaustivas, ¿no? O sea, no se agotan en todo esto que hemos visto. Ahí como ejemplos finales podríamos ver el dilema que implica el cinismo, porque para muchos no, es que el gobierno debería dejar que cualquier actividad funcione nomás, ¿no? De nuevo, hay N actividades que por decir que funcione nomás, podrías estar hablando hasta de trata de blancas sin darte cuenta, ¿no? Pero el otro extremo tampoco es saludable, ¿no? De que les caigas por cualquier cosa y sin motivo porque no te apoyan políticamente, ¿no? Aquí hay una foto de algo que fue muy curioso en nuestra historia. Estos señores son los que representaban a las tabacaleras en su momento. ¿Y qué creen que están haciendo ahí? Están jurando que ellos han hecho las investigaciones suficientes para demostrar o tratar de eh, sustentar que el consumo de tabaco no provoca enfisema, no provoca cáncer de pulmón, ¿no? Imagínense a qué lleva la codicia de nuevo, ¿no? Al hecho de que por más de que cualquier investigador te pueda decir, de que cualquier médico no te dice, "Ah, fumar es malo", ¿no? De nuevo, aquí está pues lo que les decía de lo de la ciencia, lo de los investigadores, lo de los científicos, porque estos señores decían siempre que si bien habían estudios, investigaciones de universidades, de institutos que relacionaban al consumo del tabaco con el cáncer de pulmón, o ahí como pone como pone Fernando en el chat con el maquillaje, con muchas cosas, ¿no? Luego estos salían con que nosotros tenemos otros estudios, ¿no? Nosotros tenemos estudios hechos por otros científicos, otros investigadores, y ahí ya se dan cuenta de esto que estoy diciendo con lo de la posverdad y con que la verdad al final la tiene el más fuerte, ¿no? Porque durante muchos años podíamos confiar en que el científico estaba libre de esos políticos hasta que lo han empezado a billetear. Hay un gran problema,
¿no? De nuevo, la corrupción no es el problema, la corrupción es el efecto de que todo haya sido atravesado por esta óptica instrumental y sumamente perjudicial que nos lleva a una crisis y debacle, yo diría, moral e intelectual, de que cualquier cosa se compra. ¿No? Entonces, si tú te vendes a cualquier cosa, pues, estos señores igualito han conseguido algunos científicos que pongan nomás cualquier resultado en sus papers, a pesar de que han eh, supuesto para siempre derrumbado su reputación como científicos, pero estaban dispuestos a hacerlo porque les han pagado un montón, ¿no? Entonces ahí están jurando sobre, como hacen, ¿no? Los juramentos en el país del norte, sobre la Biblia, sobre la bandera y no sé qué cuentos, jurando que el tabaco no da cáncer, ¿no? Afortunadamente, esto lo quería mostrar, la sociedad también se da sus modos, ¿no? Ahí si ustedes googlean juicios a tabacaleras, a pesar de que esto ya está un poco antiguito, hay un montón de gente que empezó a enjuiciar a las tabacaleras porque eh, obviamente esto es algo que está nomás, pues, o sea, de nuevo, ¿no? Puedes decir que no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Pues querer liberarte de la culpa, pero nadie es inocente, pero no todos somos culpables, ese es el gran punto. Alguien podría decir, no, pero estos han estado en su libertad de consumir o de no consumir. ¿Alguna vez han visto las publicidades de cigarrillos en los ochentas, en los setentas? Dense una vuelta ahí por YouTube, por las publicidades que te decían, los médicos recomiendan fumar. O sea, los médicos dicen que es saludable fumar, en primer lugar, y ponerte a un montón de estrellas de Hollywood y en las series de televisión con gente fumando, ¿no? Entonces, ahora es diferente, ¿no? Ahora tienes las fotos horribles ahí que ponen en sus etiquetas, porque ya no hay tanto fumador, afortunadamente. Lo propio aquí, ¿no? O sea, no digo que eh, de nuevo, nuestra gran cervecería no esté tomando recaudos para evitar estos temas, pero al mismo tiempo se va creando, ¿no? O sea, somos un país que per cápita consume más cerveza que leche, ¿no? Entonces hay que crear el fondo pro leche, es una manera de decirle a la empresa, oye, como sociedad te vamos a poner un fondo pro leche, ¿no? Ahora, ¿será efectivo? No será efectivo, y yo sé que es un gran tema de debate, pero por ahí lo dejamos por ahora. Adelante, por. Licenciado, buenas tardes. Pero Buenas. ahora en la actualidad no está pasando algo parecido con la marihuana, que en otros países ya está legal su consumo y muchos médicos dicen que ayuda al glaucoma y a otras enfermedades. ¿Cómo comprobar si no estamos atravesando otra situación de manipuleo mental, digamos? Manipulación Está mental. exacto. Es una excelente pregunta, pues, Paul, porque ahí es donde justamente el ejercicio de la crítica nos tiene que retrotraer, ¿no? O sea, esto parece un déjà vu, como dices, ¿no? Esto parece que ya lo hemos vivido en algún momento, viene un nuevo discurso que ahora resulta que hace una apología de la marihuana. Entonces, ahí es donde les digo, o sea, los discursos que llegan no tienen que ser aceptados porque sí, ¿no? O sea, porque lo dice digamos a veces, ¿no? Lo dice la ciencia, ok, pero ¿dónde dice la ciencia? O a veces deben escuchar en el noticioso, ¿no? Científicos descubren tal cosa, o científicos dicen que ahora resulta que la leche de vaca es mala y la leche de almendra es la buena, o sea, cosas por el estilo. Esto es porque se ha perdido muchas veces la capacidad de que nosotros agarremos y vayamos a la fuente y veamos si el journal en el que se ha publicado ese artículo científico es de cierto calibre, e incluso, ¿no? O sea, podríamos dudar, porque si es de cierto calibre, también puede ser que esté simplemente mejor financiado que los otros. Así que ahí es donde volvemos a estos tiempos interesantes en los que nos toca nomás hacer a nosotros la tarea, ¿no? La tarea es no dejar de investigar, no dejar de revisar, no dejarnos adormecer por tanta porquería que nos ponen enfrente, ¿no? O sea, que como estamos ahí perdiendo el tiempo a veces con redes sociales, qué sé yo, lo que baila, lo que juega alguien en los TikToks, no, pues esto nos tiene que Ya acabo. comprometer a No, no te eh, parece. Sí. Pues Gloria. ese llega. Creo que sí, fue un error de dedo. Pero es a lo que voy, ¿no? Em, o sea, de nuevo necesitamos esta tarea de estar pendientes de lo que ocurre, de estar más atentos, ¿no? Y ahí, de nuevo, o sea, no es porque ya todo ha sido explicado en el mundo y simplemente hay que memorizar y repetir, no.
Ustedes saben que eh, escucharlo desde las aulas universitarias implica esta autocrítica también. Yo por eso les digo, en muchas cosas hay que hacer mea culpa también, pero en ese ánimo, ¿no? De ir indagando, investigando en más temas. Bueno, afortunadamente son eh, la generación que está despertando mucho más, así que eso me deja contento. ¿Alguna cosa más de repente hasta acá? Ya con esto habríamos completado nuestra revisión de gobierno corporativo, ¿no? Así en pinceladita, pero ya se pueden ir imaginando también por qué es que es tan complejo esto de la maximización del valor, ¿no? Valor para quién, debería ser valor para la sociedad, pero ¿qué pasa si es que eso se distorsiona? ¿Cómo nos controlan a través del deseo? A veces puede ser contraproducente. Bueno, el miércoles seguimos comentando. Si traen consultas, dudas, serían muy bienvenidas. O ejemplos, ¿no? Como este que pone Fernando, del maquillaje y demás. Si les surgen más ideas. Sí, justo hace poquito Johnson & Johnson perdió el famosísimo juicio por el talco. A ver si lo googlean. Está bien complicado eso, ¿no? Ya lo han tenido que retirar del mercado. Bueno, el miércoles nos reencontramos entonces. Que estén muy bien.